Sean todos y todas bienvenidos a este espacio facilitado por la Municipalidad de La Cruz. Hoy, en conmemoración del 52 aniversario del Cantonato del Cantón de La Cruz. El 23 de julio de 1969, La Cruz se convirtió en el cantón número 10 de la provincia de Guanacaste. Y en esta oportunidad vamos a compartir espacio con el señor alcalde, Alonso Alán, y con dos hijos de La Cruz, grandes personas, profesionales, que aman este bello cantón y que accedieron a compartir este momento con nosotros, con todos ustedes, sobre cómo fue la historia de la conformación de nuestro cantón y cómo ha cambiado La Cruz y demás anécdotas. En esta ocasión nos acompañan Hernán Hernández, cruceño, que nació acá en el centro de La Cruz, graduado en la Escuela Salvador Villar en 1968, graduado bachiller en el Liceo de La Cruz en 1973 e ingeniero agrícola de la Universidad de Costa Rica en 1981. Además, es egresado de la maestría en Administración de Negocios de la UACA en 1996. En el año de 1973, Hernán fue nombrado honor al mérito por el Consejo Municipal al ser uno de los primeros bachilleres nativos en el Cantón de La Cruz. También nos acompaña Eugenio Espinosa, que hizo la escuela primaria en Monte Plata. Él es originario de Monte Plata, acá del Cantón de La Cruz. Hizo la secundaria, también fue compañero de don Hernán en el Liceo de La Cruz. Estudió en la Universidad Nacional en Heredia y además de la Universidad de Costa Rica. Realizó estudios en orientación educativa y es licenciado en Administración Educativa y una maestría y currículum y evaluación. Actualmente es jubilado y miembro directivo de Copemep RL. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le doy el espacio a nuestro alcalde. Muchas gracias, Soler. Un saludo para don Hernán, para Eugenio. Un placer, un privilegio tenerlos por acá y hablar de nuestro pueblo, de La Cruz, nuestro cantón. Un saludo también para todos los vecinos de La Cruz. Hoy es una fecha muy especial y bueno, quisimos compartir con ustedes un espacio de una historia no muy contada, ¿verdad? No se ha documentado, no existen registros recuperados de ese proceso que vivió lo que es hoy el actual Cantón de La Cruz para lograrlo, y que fue un gran esfuerzo de vecinos de este cantón. Y bueno, es parte de lo que hoy queremos conversar con don Hernán y con Eugenio, que quede también esto para las nuevas generaciones, para que conozcan un poquito de la historia de este cantonato que hoy celebramos 52 años. Yo quería compartirles también a nuestra comunidad. La Cruz, en 1522 se registra la primera expedición por Gil González, imagínense, pero los primeros finqueros a La Cruz llegan en el siglo XIX, procedente mayoritariamente de Rivas. Se conforman las haciendas de Zapuá, que hoy incluye parte de Quebrada de Agua y toda esa zona costera, Ánimas, Potrero, Santa Rosa, Murciélago, etcétera, que son las primeras haciendas, grandes haciendas que empiezan a configurar el territorio de La Cruz. Eran estratégicas por el tema de que La Cruz estaba en la ruta del arreo. Eso generó poco a poco que el territorio se fuese poblando. El 15 de octubre de 1915, mediante ley número 20 de don Alfredo González,
se genera una nueva administración territorial de Costa Rica. Ahí es donde Guanacaste pierde Cóbano y Lepanto, y La Cruz se declara como distrito tercero del Cantón de Liberia en 1915. Y bueno, ya en 1969 damos el gran salto para convertirnos en cantón, que era un sueño de los cruceños. En 1969 teníamos, todo el cantón teníamos 7.200 habitantes, con muchísimas dificultades, un cantón que iniciaba a generar desarrollo. A mí me llama mucho la atención la primera sesión del Consejo Distrito de La Cruz, el 4 de agosto, la sesión número 359, que es la primera sesión una vez publicado el cantonato, ¿verdad? En la Gaceta. O sea, que el 29 de julio se da el cantonato y el 4 de agosto, un lunes 4 de agosto, el Consejo Distrito de La Cruz sesiona. Esa sesión es muy importante porque se ratifica por parte del Consejo de Distrito el cantonato de La Cruz. Y bueno, si la leen es espectacular la alegría que hay en los integrantes del Consejo de Distrito, que estaba conformado por don Carlos Manuel Rodríguez como presidente del Consejo de Distrito, don Carlos Molina Coronado como vicepresidente, doña Juana Cruz Casanova como concejal, Oldemar Villarreal Guzmán como concejal y don Vinicio Tinoco Santos como concejal. Ellos eran el Consejo Municipal de Distrito de La Cruz el 4 de agosto y en un acto de mucha humildad reconocen al Consejo Distrito anterior a ellos que habían empezado el cantonato. La gestión del cantonato no fue una cuestión de un día ni de meses, fueron varios años, y en el acta quedan también reconocidos don Carlos Manuel Rodríguez como presidente municipal del Consejo Distrito anterior, queda don Limber Canales Torres, también reconocido en ese Consejo Distrito anterior, que es el que inicia ese proceso, don Leonardo Mora Briceño, Leo, y Rosemary Torres Tobal como miembro de ese Consejo de Distrito. Y yo también rescato la primera sesión que hace el Consejo Municipal el 10 de agosto de 1970. Se realiza la primera sesión integrada por doña Piedad Loaiziga Salgado como presidente. Ya en esa sesión ya es con la Municipalidad de La Cruz, con el Consejo Municipal ya como municipalidad casi un año posterior, porque ese es el proceso para conformar la municipalidad, don Víctor Manuel Hernández como vicepresidente y Carlos Manuel Rodríguez Campos como miembro del Consejo Municipal. El primer ejecutivo municipal fue don Félix Sánchez Gallo y el secretario municipal José Luis Paya Leitón. Ellos integran el primer Consejo Municipal un 10 de agosto de 1970. Un poco la idea hoy es darles el espacio a don Hernán y Eugenio que conocieron ese proceso. Bueno, yo nací en 1976. Ustedes eran estudiantes, eran jóvenes, conocieron cómo estaba nuestro cantón, de dónde venía, cuáles eran las ilusiones, las esperanzas. Y ustedes que son insignes cruceños, hemos notado el amor que ha permanecido en ustedes a pesar de que tuvieron que migrar por asuntos de estudios y de trabajo, pero eso no quiere decir que se han olvidado de su pueblo. Es que bienvenidos y bueno, el espacio es de ustedes para que nos compartan un poquito los recuerdos de ese momento, de ese 29 de julio de 1969. Muchas gracias, Alonso, muchas gracias, Hernán. Hernán está, no me canso de decirlo, me alegra mucho verlo. Sé que fue un hombre que estudió, se preparó profesionalmente, sabía que te había preparado en día. Y bueno, siempre lo dije, Hernán y yo encabezamos lo que es la profesionalización de los estudiantes, aquellos dos estudiantes de bachillerato del 73. Yo creo que él y yo, no sé si alguien más, pero fuimos los primeros que surgimos como profesionales en diferentes campos. Agradecerle a Alonso porque desde que llegó a la municipalidad hemos visto una actitud distinta a administrar una municipalidad, como el alcalde elegido libre y soberanamente, y un muchacho joven,
realmente me llama la atención la juventud de Alonso, pero también el empuje que le da, el hecho de que haya participar mucha gente participe y dé ideas, él las toma, las analiza con el consejo y ahí van para adelante. Alonso, están haciendo un buen trabajo y eso es lo que se siente en el Cantón de la Cruz. Eso quiero reconocerlo como hijo de este cantón. Bueno, lo que usted ha dicho con respecto a los anteriores al Consejo Municipal es correcto, Alonso. Esas fueron las personas que lideraron durante algunos años el Consejo de Distrito. Se inicia con esa concienciación del Consejo de Distrito para luego caer a la lucha, porque no es una lucha fácil, a lo que es el cantonato. Se dieron cuenta ellos que como distrito, como líderes de distrito, no tenían todo el apoyo necesario para poder desarrollar la Cruz. Tenían un montón de limitaciones y principalmente con un problema añejo que hemos tenido en este cantón. Hoy cantón va hacia lo pujante, que es que Liberia no nos han visto con buenos ojos siempre. No nos vio con buenos ojos. Siempre era una cosa, la limitación de recursos, y esa cosa que los cruceños lo notaron, lo vieron, lo observaron, pero no se quedaron ahí. Estas personas que usted ha mencionado dignamente trabajaron desde antes del 69 con mucha dedicación, con mucha entrega, para ver cómo hacían para convertir a la Cruz en el cantón número 10. Y como es una situación política, no dejó de ser un problema para nosotros, para esta gente que luchó en ese entonces. Imagínense ustedes que para poder ser cantón había que promulgar una ley, y la ley se tenía que promulgar en la Asamblea Legislativa. Los diputados nuestros eran de Liberia y Nicoya, y los diputados de Liberia no tenían ningún interés, ningún interés en que la Cruz se convirtiera en cantón. Porque ellos querían seguir manejando el presupuesto, dándonos cualquier cosita de presupuesto del Cantón de la Cruz, como para que no desarrollara, y ese es un problema que lo vivieron esos compañeros de ese entonces. De tal manera que la tarea fue dura. Imagínense que algunos de ellos tuvieron que influir con el diputado de Nicoya, que era en aquel entonces don Álvaro Cubillo, y también un antagonismo de dos partidos políticos que también se disputaban el poder en el país, que era la Unificación Nacional y Liberación Nacional. Entonces, peor por ahí. Había gente de los partidos que no estaban de acuerdo en el cantonato, otros estaban de acuerdo, y entonces hubo que hacer un lobby especial con el señor Álvaro Cubillo en Nicoya para que él nos ayudara, y desgraciadamente don Álvaro Cubillo no vivía en Nicoya, vivía en San José. Había que ir a San José a hablar con don Álvaro Cubillo para que él ayudara, porque los diputados de Liberia no estaban muy convencidos. Él ayudara con los lobbies, con los demás diputados, y convencieran de que este cantón, este distrito, necesariamente debía ser cantón para poder ver la luz del desarrollo. Entonces, vean ustedes toda esa lucha que dieron estos señores, y muy poco reconocido a veces, y por eso me gusta, son las cosas que yo quería decir hoy, porque yo creo que hay gente que trabajó mucho por este cantón, no se le reconoció en vida, la verdad. Una de ellas, dos de ellos definitivamente tuvieron mucho que ver en motivar a este grupo que usted acaba de mencionar, Alonso, que fue el licenciado Aristides Torijano Barrientos y la profesora insigne de esta primera graduada aquí en la Cruz, doña Juanita Cruz Casanova. Esas dos personas motivaron mucho a este grupo del cantón, del Consejo de Distrito, junto con una señora que yo creo que se merece todo lo que la Cruz pueda darle. No se le dio en vida, a lo mejor en vida, pero por lo menos se reconoce el trabajo tesonero, activo, dinámico de una mujer como es doña Piedad de Zamora, Piedad Loaizica Salgado de Zamora. Esta señora, junto con otros líderes de aquí en la Cruz, hay que darle méritos a un Misael Martínez, a un Juancito Cruz, a un Chales Molina,
el mismo Omar Alán, que era una persona que le gustaban las fiestas y que organizaba cosas para recoger fondos, porque para esto se necesitaban muchos fondos. Había que gastar en varias cosas, había que gastar para poder acantonizar a la cruz. Y entonces ir a San José no era fácil, había que gastar, ir a hacer vueltas, gestiones para poder conformar lo que era la ley, para poder generar ideas de qué es lo que se quería con el Cantón de la Cruz. O sea, esto fue muy duro. Pero yo siempre digo que a la par del cantonato no se nos puede quedar atrás la creación del liceo. Esas dos cosas, que eran muy importantes, fueron creadas casi colateralmente. El liceo funciona a partir de marzo del 69. La municipalidad como cantón, el consejo municipal como cantón, funciona a partir del 69, pero su primera sesión, como dice Alonso, fue el 10 de agosto. ¿Por qué no empezó el 1 de mayo, como inician todas las demás municipalidades? Bueno, porque había que hacer una transición humilde, como dice Alonso, entre el distrito, entre el consejo de distrito y el consejo nuevo elegido en el 70, en febrero del 70, elegido los nuevos miembros del consejo municipal. Y ahí fueron elegidos 3 personas propietarias, como fue doña Piedad, como fue don Víctor Manuel Hernández y como fue don Carlos Manuel Rodríguez. 3 personajes que definitivamente tuvieron mucho que ver también en el consejo de distrito y que además fueron líderes también en el consejo municipal. Don Hernán parece que quiere ahí ayudarme a... Sí, sí. Sí, Compañeros, tal vez antes de darle el pase a Hernán, quisiera recalcarles a las personas que nos acompañan desde el Facebook que tenemos concurso. Tenemos un concurso para aquellas personas que nos compartan sus historias, anécdotas, vivencias en el Cantón de la Cruz. ¿Y cuáles son esos premios? Tenemos 4 premios. El primero es una orden de compra por 20,000 colones en Restaurante Boulevard en Coajiniquil. Un segundo premio de 20,000 colones o un 40% de descuento en consumo en Restaurante Arrecife. Además tenemos una orden de compra por 20,000 colones en la Copa Leña y un segundo premio también de 20,000 colones en orden de compra también en la Copa Leña. Es decir, en la Copa Leña tenemos 2 premios para 2 ganadores. Por lo tanto, entre más participen y nos comenten en el Facebook, tendrán posibilidades de ganar y al final de esta actividad realizaremos una rifa y obtendremos a los 4 felices ganadores. Adelante, don Hernán, gracias. Sí, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar acá. Un gran saludo a todos los cruceños. En realidad, siendo un cantón relativamente joven, ha avanzado mucho en los últimos años. Desde su creación, como bien se ha mencionado allá desde el 23 de julio del 69 para acá, pues uno ha visto el desarrollo y el impulso que le han dado a las diferentes personas que han estado en diferentes cargos. De verdad que es un placer para mí saludarlo a cada uno de ustedes también, a Eugenio, hace bastante rato que no lo veía, al señor alcalde, a Alonso y a don Oliver que nos acompaña por acá. Ya lo dijeron Alonso y Eugenio, la verdad es que la Cruz es historia, yo lo determino historia pura, historia geográfica, historia cultural, historia social, historia económica. En síntesis es pura historia patria y de la buena. Si uno desagrega cada uno de esos puntos que yo acabo de mencionar, el aporte que la Cruz le ha dado en primera instancia a la provincia y al país es enorme. Desde allá a principios del siglo XVI, 1500, como lo mencionó Alonso, con don Luis González, que se le
se le atribuye el descubrimiento de la zona. Yo diría que pasó por la zona más bien, estaba descubierta hace rato, hasta que se estableció en julio del 69 el campeonato, pues ha evolucionado grandemente. Dentro de ese interín ha habido muchas cosas, la creación de la escuela ya por los 1906 creo, por ahí, la misma construcción en el 53 de la Salvador Villar, pero ya en edificio, cómo se iba antes de eso a la escuela, bueno, toda la historia de la cañería ya en el 46, las revoluciones, o sea, toda una vorágine de situación que ha pasado por el cantón, que lo ha consolidado y lo ha venido a ser grande con las revoluciones, con Santa Rosa, con el Amo, con todo lo que en otras oportunidades muy bien ha mencionado Alonso en diferentes intervenciones que ha hecho, y en su ánimo también de tener informado al pueblo de todo lo que somos, de dónde venimos y posiblemente para dónde vamos. Hasta por ahí está haciendo el partícipe en este momento. Yo lo felicito también por la labor que está haciendo, los diferentes alcaldes, partiendo con mi gran amigo, en paz descanse, don Félix Sánchez Gallo, de gran ayuda para mí, por cierto, y hasta el actual alcalde, pues cada uno dentro de su expertise y de su conocimiento ha contribuido mucho al desarrollo del pueblo. Creo, eso sí, y perdónenme que lo mencionen, y Alonso, creo que en la parte académica y profesional, pues supera un poco a cada uno, pero obviamente eran otras circunstancias de cada uno, otros momentos, y por eso yo le auguro a la Cruz en el corto y mediano plazo grandes logros venideros. Ciertamente Eugenio ha mencionado varias cosas, y Alonso también. Para la creación del cantón mucha gente cooperó, mucha gente no se menciona, mucha gente se oponía, obviamente, o generalmente las provincias o los orígenes de los nuevos distritos, de los nuevos cantones, se oponen a la creación por la separación que hay, sobre todo la Cruz, que son más de 1.300 kilómetros cuadrados, y es si no me equivoco, el número 14 a nivel nacional, un territorio importante con gran parte de historia dentro del territorio. Pues era un poco natural que Liberia se opusiera, y la verdad es que siempre, pues, no solamente por ahí, sino en otras cosas, pues siempre hubo un poco de roce que pues es natural dentro de los pueblos. Yo por ahí escuché también ahí a mi amigo Eugenio, donde mencionaba la creación del colegio. Pues ciertamente también es paralelo. Él bien mencionó que fue en marzo del 69 cuando inició labores en la Cruz, furtivamente, lo menciono yo en este caso, o no furtivamente, sino sin reconocimiento aún por el Ministerio Público. Ahí se dio una gran lucha, donde en otras oportunidades pues he escuchado la colaboración de mucha gente. Don Aristides casi no ha sido mencionado ahí. Es una gran lástima, porque para mí realmente fue el verdadero propulsor de ese colegio, siempre apoyado a la par de mi primera maestra, Juanita Cruz Casanova, la que me enseñó a leer con el humito del tren y el brinquito de conejo y todo eso, y siempre le guardé un cariño muy especial. Que Dios goce mi primera maestra. Ahí también mencionó Eugenio otras personas, profesores de primera calidad, como Limber Canales, o creo que fue Alonso también, que no tenía conocimiento que había sido también partícipe
de el Consejo de Distrito Principal, y después de ahí ya Alonso también mencionó cómo estuvo conformada tanto los consejos de distritos previos del cantonato como la primera sesión municipal allá en agosto del 70, creo que mencionó. Así es que la Cruz dio un gran salto con la creación de ese colegio paralelo al cantonato. Son hermanos, han venido de la mano, están cumpliendo 52 años los dos. Esos primeros días esas primeras clases de colegio dentro de una Cruz de esos años donde no existía luz eléctrica, había que andar y las calles totalmente cuando llovía eran charcos. Teníamos clases en primera instancia, las primeras clases fueron allá en el antiguo resguardo fiscal, allá donde se ha mencionado que está la cruz, donde está el símbolo de la cruz que le dio origen al nombre del cantón. Bueno, a propósito, ahí sería bueno ahí que el alcalde, entendí que por ahí va a hacer por lo menos una réplica, algo ahí para que también esté grabado eso y regrese el concepto, porque mucha gente en el pueblo no dimensiona eso, y aunque ya en los últimos tiempos ha sido mencionado, mucha gente sigue creyendo que la cruz que está ya yendo hacia el Zapoá, pues es la que tiene el origen del nombre del cantón, y en realidad ahí han compartido fotos de donde nace realmente el nombre y por qué, ¿verdad? Así es que la cruz, yo creo que en esos tiempos del 69 para acá ha tenido un gran avance, se le ha lidiado mucho con muchas cosas políticas adversas. En realidad esos dos partidos que mencionaba Eugenio, de alguna manera se ponían de acuerdo y era más fácil tener acuerdos, pero en realidad como dicen, de donde eran los diputados, pues era para donde iban mayoritariamente las partidas específicas que se estilaba hacer política con eso. Nosotros siempre se mantenía al margen, pues nunca hemos sido un caudal político importante, y además de eso muchas diferencias políticas no permitían apoyar tampoco a gente del pueblo. Yo siempre he dicho que la Cruz perfectamente puede sacar un representante de diputados si todos fuéramos unidos, pero porque no se necesita mucho para sacar un diputado, pero si todos nos unimos y todos votamos, cuidado que no sacamos más votos que un diputado que saque a nivel nacional aquí en San José. Pero no, yo recuerdo ahora que Alonso mencionó de inicio Tinoco Santos, recuerdo que el hijo del doctor Tinoco una vez fue candidato ahí precandidato a diputado, y si acaso sacó los votos de Liberación, que era por el partido que le estaba lanzando, y muy pocos. En realidad hay adversidad. Yo creo que eso aunque ha ido cambiando un poco, nos apoyamos un poco más, todavía falta mucho por hacer. Las diferencias políticas siguen siendo importantes, sigue manteniéndose esa discordia ya del 48 y del 56. Mi padre pues participó casi en 12 en las dos cosas, y mis tíos, y también uno los escuchaba pues tener esa pasión y ese arraigo que tenemos que ir eliminando, y se ha eliminado bastante, pero falta todavía. Escucho comentarios de una guerra y de una invasión que nunca debió darse, pero ahí se dio por las circunstancias, y que tenemos que ir olvidando, y
y saber que tanto uno de los dos, tanto un bando como el otro, pues sufrieron vejaciones y cosas que no vale la pena recordar y que más bien, no sé por qué conté esto, pero es parte de la historia que se ha dado en la cruz, sobre todo un rompimiento que en la actualidad pues vemos que hemos tomado conciencia y se ha ido rompiendo ese bipartidismo. Todavía existen algunas personas mayores políticas que mantienen ese tipo de hacer políticas, pero tenemos que irlos erradicando de esto porque ahora es de consensos, ahora es de acuerdos. Antes el alcalde, si no era del partido en el gobierno, difícilmente le daban una migaja de partida específica. Ahora con, con negociaciones y con otro tipo de cosas y con conversaciones y con trabajo en grupo y todo es diferente. Yo creo que ya no es tan importante eso, aunque sería más fácil si fueran del mismo partido. Bueno, pero regresando al punto, yo creo que del 69 para acá, la Cruz ha evolucionado muchísimo en todo sentido, ¿verdad? En todo sentido, las vías, la comunicación, el, 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 el desarrollo, hemos ido perdiendo en unas y ganado en otras, como dicen por ahí, pero esa es lo que hay que hacer y ver de los errores y seguir adelante, fortaleciéndose más bien y aprendiendo. No sé, actualmente veo la Cruz con otro tipo de problemas, pero Alonso, creo que podríamos conversar ahorita más adelante para de cómo hemos cambiado los valores de antes, lo que uno enseñaba en la escuela, lo que uno le enseñaba en el colegio, los principios, la honestidad, la ética, es lo que se ha perdido, y de ahí pues que hemos ido perdiendo muchas cosas en el pueblo, y el rescate creo que ahí viene por la educación y otro tipo de cosas que podríamos conversar ahorita. Pero agradecerle a todas aquellas personas que de alguna u otra manera han colaborado con el pueblo. Ya, la cruz, no sé actualmente, pero entiendo que debe andar por un 20%, 25% de migrantes, de gente residente que no es, el resto pues somos nativos o somos del pueblo, pero ahí hay gente valiosísima. Ahí en la Cruz llegaron gentes, ahí por los 69, 70, sobre todo de la parte del lado de Grecia y de San Ramón y Zarcero, de gente que llegó a aportar mucho al desarrollo del pueblo de la Cruz. Ahí hubo, sobre todo en la parte comercial, ahí puedo mencionar a don Fabio, por ejemplo, que jugó un papel importantísimo en la comercialización de granos básicos, sobre todo, comprando y saliendo a vender. Don Luis Alarcón, los García llegaron por ahí más en la parte comercial. Bueno, gente que ha llegado a ponerse la camiseta del pueblo y que le da un gran aporte al pueblo. Entonces, la composición por ahí de migrantes y debemos reconocer también de que somos una mezcla, somos fronterizos y eso, pues, también, aparte de la composición económica y geográfica de su pueblo, pues hay algunos problemillas, pero que se han venido solventando y variando un poquito las cosas y el sistema y la estrategia en la parte económica, en la parte social, podemos retomar un desarrollo hacia el futuro. No sé,
si uno quiere, o Alonso también quiere intervenir, claro. Para seguir conversando. Bueno, ustedes han mencionado una figura que es importante en esos años en la Cruz, el profesor Aristides Torrejano. Yo estuve pues, viendo ahí incluso en la actas del Consejo de Distrito, donde el profesor Aristides, él indica o gestiona o presiona sobre la necesidad de traer recursos para el colegio Marcelino García, que en ese momento así se llamaba, y pide también recursos al Consejo de Distrito que hay que trabajar porque la escuela Salvador Villar pues ya se había hecho pequeña para la población y había necesidad de otras escuelas. O sea, tenía una gran visión. Era un profesor que no quedaba solo en la parte educativa, sino que en el documento o en la presentación en esa acta, lo que se puede leer, también habla, que me llama muchísimo la atención, la necesidad de la planta eléctrica que hay que comprar para el fluido eléctrico de la Cruz. Indican que los vecinos o el cantón, el Consejo de Distrito en ese momento jamás van a tener los recursos para la compra, que tienen que buscar alguna partida específica o algo para mejorar esa situación. En la Cruz de 1969 no había fluido eléctrico y uno de los principales problemas que habían en ese momento, en esa misma acta puedo leer, es el camino a Santa Cecilia, ¿verdad? Que era un camino, una comunidad prácticamente aislada. Indican ahí la necesidad de comprar algunas alcantarillas y ver cómo se consigue algunos materiales para mejorar el camino, y el camino a Coajiniquil también. Entonces, llama la atención porque Aristides indica que la educación y los caminos de penetración en ese momento eran fundamentales para que las condiciones de vida de la Cruz mejoraran. Como les digo, era un territorio con menos de 7.500 habitantes, una población bastante reducida. Bien lo apunta don Eugenio también, de la parte de educación estábamos, bueno, era inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, éramos una zona donde el que podía tenía que sacar a sus hijos a la capital a estudiar. Creo que esa fue la situación que vivieron mi tío Toño y mi señor padre, tuvieron que irse para San José, para salir, porque la escuela Salvador Villar por muchos años fue el único centro de estudio en todo el cantón. Entonces, llama mucho la atención esa parte. Y también quería compartirle que en la primera sesión municipal del 10 de agosto de 1970, yo tuve la particularidad de ver quién fue el primer vecino que hizo una solicitud al Consejo Municipal, ya en la primera municipalidad que oficialmente, formalmente estaba constituida. Y me encuentro en esa acta, para que me imagino que algunos conocerán estos nombres, 3 vecinos de La Garita hacen una solicitud al Consejo Municipal para revisión, porque ellos informan que tenían una partida de 10.000 colones para el puente sobre el río Huachipilín, y que según lo que se han informado, la plata fue ocupada para otros proyectos de combustible y pago de salarios, y que querían que se les brindara un informe sobre esa plata, porque el puente sobre el río Huachipilín era necesario y era un sueño de ellos en ese momento. Siempre el tema de caminos, incluso hasta la fecha, es un problema en la Cruz, en algunas comunidades, pero en ese momento pues ya era evidentemente un problema grave que había. Los 3 vecinos que les digo son don José Alberto Duarte, José Jesús Espinosa y don Félix Mata. Ellos firman un documento y es el primer documento que oficialmente el Consejo Municipal de la Cruz conoce, un 10 de agosto de 1970. Me llama la atención porque creo que al final es un hecho histórico, ¿verdad? ¿Cuál es el primer documento que se conoce ya por el Consejo Municipal? Y son esos 3 vecinos. Entonces, pues, sobre esto, sobre el profesor Aristides, sobre las necesidades de ese momento de electrificación del pueblo, la necesidad que había de estudio y todo eso, pues yo creo que sí es importante que lo retomemos porque hay que trasladarse a ese año. Creo que Eugenio había pedido la palabra y así es. Olner. Efectivamente, Alonso, la preocupación del profesor Aristides Torrejano Barrientos, esas 2 preocupaciones que tenía eran realmente una necesidad urgente en ese momento.
¿Por qué? Bueno, porque los estudiantes tenían que recibir clases en la noche y no había luz. Entonces, don Aristides, claro, él era ya oficialmente el director del colegio y él tenía que luchar porque sus alumnos tuvieran por lo menos algo de luz, que no era tan buena, pero que algo de luz para poder estudiar en la noche. Eso es loable, sí, es correcto. Y lo otro que me parece importantísimo también es que él velaba por los caminos de las comunidades, puesto que el colegio únicamente pudo matricular, óigase bien, 75 alumnos. Hernán y yo formamos parte de esos 75 alumnos con que empezó el colegio, 3 secciones de 25 alumnos cada una. Entonces, lógicamente, un colegio, el Ministerio de Educación Pública estaba poniendo peros, porque un colegio tan pequeño, hacer toda una inversión de un colegio tan pequeño, no le servía al Estado, porque según ello era mucho gasto, 3 secciones en la Cruz, pagando profesores, administración y todo. Pero además hay que decir algo importante, que es que la señorita Juana Cruz Casanova y el profesor Aristides Torijano Barrientos no cobraron, oigas, no cobraron salario por ser uno director y la otra secretaria del colegio. No cobraron. Eso es importante. Y bueno, el profesor Aristides Torijano Barrientos era amplio. Por eso digo yo que fue uno de los personajes importantes, digamos, un actor intelectual de todas esas dos actividades, tanto el cantonato como el colegio. Fueron 2 personas, tanto Juanita como él, visionarias, uno con las ideas de San José, que venía llegando de San José, como director de la escuela Salvador Villar, y la otra que venía recién graduada de la Escuela Normal Superior a hacer su trabajo formal de docente en la escuela. Entonces ellos 2 se juntaron las ideas y motivaron a los líderes del pueblo, eso que usted mencionaba, Alonso, y más otros que bueno, yo estuve mencionando por ahí, esos fueron motivados por este par de personas. Y eso hay que reconocérselos a ellos. Precisamente, este cantón surgió por la motivación de estos 2 profesionales, que en paz descansen los 2, porque la verdad es que ellos dieron mucho a la Cruz, le dieron mucho empuje, y yo los vi a ellos trabajando, hablando, discutiendo, y esas mociones que están ahí en la municipalidad no eran otra cosa de esperar que eso. Entonces, don Aristides, repito, amplio. Quería las comunidades, quería desarrollar las comunidades y quería más alumnos en el colegio. Muy importante eso. Ahora, lamentablemente, estos 75 compañeros de nosotros, Hernán y yo, muchos se fueron quedando en el camino. Muchos fueron desertando, se quedaban aplazados, se casaban, buscaban otros rumbos, se iban de la Cruz, etcétera, etcétera. Hasta el final, como ustedes saben, terminamos 12 nada más de los 75. Pero ya teníamos otras generaciones importantes. Y eso es importante. También decirlo que se fue sumando más gente en las comunidades, principalmente de comunidades rurales, se fueron sumando más gente y más hasta que el colegio ya surge como el Liceo Diurno, el Liceo de la Cruz. Y aquí debo acotar algo importante, una visión clarísima. Yo en un momento tuve mucho poder en el Ministerio de Educación Pública, porque voy a decirlo ahí, yo tuve poder. Y ese poder llegó tan alto, tan grande, que yo influí con el señor Germán Navarro Tosi para que cambiáramos la estrategia en la educación de la Cruz, cambiáramos de modalidad ese liceo diurno de la Cruz a un colegio experimental bilingüe, viendo que ya en el Jobo y en otras comunidades se abrían las oportunidades de estos jóvenes para el trabajo, pero que ellos necesitaban realmente hablar inglés para poder acceder a trabajos en esos lugares. Entonces, esa es una visión muy importante, porque don Germán Navarro entonces tenía la oficina al frente mío y me dice, yo quiero hacer algo en el país para modificar los colegios, liceos académicos en colegios experimentales, pero necesito saber cuáles y cómo, porque la verdad es que no todos los colegios podían cambiar a experimentales bilingües. Tenían que ser colegios donde la posibilidad del turismo se viera a flote.
y la Cruz era una candidata definitivamente muy buena para tener un turismo desarrollado y a la par del turismo desarrollado, las personas que fueran capaces de poder trabajar en esos hoteles hablando perfectamente el inglés y todo, y ahí se da el colegio experimental bilingüe, que creo que fue un gran acierto para muchos de nuestros estudiantes, que hoy por hoy, algunos se fueron de la Cruz, pero otros están por aquí trabajando, manejando muy bien el inglés y con una gran satisfacción de tener un colegio experimental bilingüe. Muy buenos esas transiciones que ha tenido el Cantón de la Cruz. Interesante saber que hay un antes y un después de lo que es la creación del cantón, con las carreteras, con la educación y cómo ha venido evolucionando. Bueno, aprovecho ese espacio para mencionarles que a las personas que nos ven desde el Facebook de la municipalidad, si nos comparten alguna historia, anécdota, vivencia acá en el Cantón de la Cruz, quedan participando por uno de los 4 premios que tenemos, que los menciono a continuación. Un cupo por 20,000 colones, por consumo de 20,000 colones en restaurante Arrecife, otro por 20,000 colones en restaurante Boulevard, y un cupo por 20,000 colones en restaurante La Copaleña, y un segundo ganador también en La Copaleña por un consumo de 20,000 colones. Así que déjenos sus comentarios y quedarían participando. Al final de la actividad haremos la rifa. Gracias. Adelante, compañeros. Alonso, Jorge, permítame un poquito una cosa que me parece que es buena que la sepa también la comunidad de la Cruz. Este personaje que les habla, que es de Monteplata, hijo de una escuela unidocente, que vino a la Cruz a buscar vida y a estudiar, a ponerse las pilas, y lo logró, la verdad que lo logró. Se fue a San José a estudiar y ocupó algunos cargos importantes, tal vez dentro del Ministerio de Educación Pública y dentro del gobierno. ¿Para qué no, por qué no va uno a decirlo? Así es. Y en una oportunidad a mí se me ocurrió crear un programa nacional llamado Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida de las Comunidades Urbanas Marginales. Esa fue una creación de este servidor. De allá de Monteplata, allá en San José decían, pero ese muchacho de allá de la Cruz, ¿por qué está ocupando cargos tan importantes aquí en el ministerio? Bueno, es que todo es asunto de ponerse, de estudiar, de prepararse y de ser audaz. Bueno, resulta que yo no podía olvidar la Cruz para involucrar a ese programa aquí en la Cruz. No podía olvidar eso. Yo soy de aquí, lo siento, y la verdad es que metí 3 programas brutales aquí en la Cruz. Uno fue en la Escuela Salvador Villar. La Escuela Salvador Villar se convirtió en una escuela distinta a las demás escuelas. Metí a la Escuela de Coajiniquil y a la Escuela Santa Cecilia. Esas 3 escuelas tienen el programa para el mejoramiento de la calidad de la educación y vida de las comunidades urbanas marginales. Esta escuela, o estas 3 escuelas del Cantón de la Cruz, fueron desarrolladas adecuadamente en materia de mejorar la calidad de los niños de esas comunidades, de las comunidades más desprotegidas. Estas 3 comunidades, en aquel entonces llamadas comunidades primarias, tenían un gran problema de pobreza, no pobreza extrema, pero pobreza. Imagínense que esta escuela, Salvador Villar, lo primero que se hizo aquí, con toda la fuerza de la comunidad y con ayuda de la municipalidad, tengo que reconocer eso, fue trasladar esa escuela de ahí, que era un anhelo viejísimo de aquel señor que se llamaba Aristides Torrijano Barrientos. Trasladar esa escuela del centro allá, a una escuela donde realmente la niñez no tuviera peligro, que fuera desarrollada adecuadamente, que tuviera muchas aulas y que tuvieran psicólogos, trabajadores sociales, orientadores y buena alimentación para los niños, profesores graduados, o sea, mejorar la calidad de educación y vida de esas comunidades, de estas comunidades. Y a mí no se me olvidó que la Cruz es mi cantón y que ahí está ese programa, ahí está todavía ese programa, Santa Cecilia y Coajiniquil. Son 3 programas hermosísimos que yo luché para que eso se diera aquí. Visité muchas veces la Cruz, hablé de estas cosas en la Cruz, los maestros saben perfectamente. Los maestros que me están escuchando en estos momentos de la Cruz, que trajeron El Salvador Villar en estas escuelas, saben
todo el trabajo que se hizo aquí para que estas comunidades mejoraran en su educación y en su vida. Eso era todo. Muchas gracias. Sí, sí, en realidad un gran trabajo, Eugenio. Felicitaciones ahí, un gran agradecimiento por ese trabajo. Yo quiero terminar bueno, no terminar, sino mencionar más bien, y como algo buenísimo la parte con don Aristides, porque mencionamos en marzo del 69, pero en realidad la Cruz no era un colegio oficial. Tuvimos un año, no sé si 2 años recibiendo clases sin saber si el Ministerio de Educación iba a reconocer el colegio oficialmente, y ahí es una de las cosas que mucho más valor le doy a don Aristides y a Juanita Cruz, pues ahí se pusieron unos los pantalones y el otro las enaguas para sacar la oficialización de la Cruz, la oficialización del Liceo de la Cruz. Eso fue un trabajo que los que estábamos ahí recibiendo clases pasamos un poquito de penurias, porque no sabíamos si íbamos a perder el 1 o 2 años que habíamos estado, y entonces eso vino a dar tranquilidad. Yo en realidad ya estaba aquí cuando me dijeron que la Cruz, bueno, aquí me refiero a la Meseta Central, porque iba a entrar a un colegio aquí, pero cuando me dijeron que la Cruz iba a abrir en marzo, pues una cosa importante que Eugenio mencionó son los 75 estudiantes. En realidad eran muy pocos estudiantes, y hay un agradecimiento a otras personas que colaboraron muchísimo con el liceo. Ahí yo quise centrar, Juanita, y porque para mí pues son la pieza angular de esto, pero ahí estuvieron a la par don Carlos Molina, ahí estuvieron Cabrera, personas que inclusive fueron alumnos, se matricularon en el colegio para hacer cantidad para que el colegio pudiera abrirse. Entonces ellos iban a clases también con nosotros. Ya personas, algunos colaboraron mucho más allá, obviamente con sus recursos para mantener a flote este colegio. Bonito la forma en que, me agrada la forma en que Eugenio menciona y lo que ha hecho por mejorar la educación, sobre todo en la Cruz, porque en la parte educativa yo pienso que hemos ido en algunas cosas de menos a más, pero también en otras de más a menos, y el Ministerio de Educación, con todo respeto, en mi opinión, ha ido desmejorando la educación a nivel nacional en cosas básicas, ¿verdad? Como son los valores, los principios y una serie de cosas ahí, inclusive en la parte geográfica, que han quitado las enseñanzas que eran básicas para después consolidarse uno como persona, y más tarde los que tuvieron oportunidad como profesional. El colegio, en realidad, por allá de 1967-68, Eugenio mencionaba al principio que él y yo pues habíamos sido de los primeros profesionales. Yo diría que profesionales en el colegio, posteriormente en el colegio de la Cruz, pero ahí hubo otros compañeros. Pero antes de eso, como el colegio era en Liberia, el más accesible, habían algunos estudiantes que viajaban a Liberia, y yo recuerdo a Luis Montiel, recuerdo a Verita, a Guevara, y otra gente que viajaban ahí a Liberia. Salía un bus Cabrera, Carlos Cabrera, que tenían un poquito más de oportunidad, y ellos iban a estudiar en secundaria en Liberia. Antes de eso, pues sí, hubo otros profesionales, por lo menos recuerdo al mayor de los Cabrera, que se había ido a estudiar a San José también. Pero como mencionó Alonso al principio, pues eran gente que tenía un poquito más de oportunidad, tal vez económica, y disponibilidad para estudiar. La Cruz, con sus 4 distritos, que suman los 1.383
kilómetros cuadrados, pues en ese tiempo tampoco tenía mucha conexión, mucha por las vías. Esos caminos que ustedes han mencionado hacia Santa Cecilia, pues uno llegaba en carreta ahí, inclusive en esos años todavía, o algún carro doble traición hasta Los Inocentes, y ahí había que caminar. Por ahí yo trabajé un poco con mi primo Edgar Duarte ahí en lo que era reo de ganado y de chanchos, aquí recuerdo, y la garita que se conectaba por ahí también, y se conectaba aquí por donde eran los Tapescos, o había una calle que recuerdo, no sé si Alonso tendrá algo de conocimiento de eso, pero no sé si era, supongo que no era pública, que uno ahí por donde está el restaurante de Termita, uno se iba a pie y salía a la garita también. Y después Cuajiniquil, ¿verdad? Que le dio en Santa Elena ahí el cuarto distrito. Tu nombre, la garita, entiendo que se debe a, como la cruz, tiene su origen allá en la cruz donde cayó el herrero. La garita que por ahí he escuchado que se dio también a una comerciante de apellido Garita, me vería en italiano. Y Santa Cecilia, pues que también le debe el nombre a otra comerciante. Entonces, son orígenes bonitos, ¿no? de pueblos y distritos que están haciendo grande a un cantón actualmente, y que ahora con su aporte de la parte comercial y otra historia también hacen o han hecho lo que actualmente es el cantón de La Cruz. Yo quiero aprovechar esta oportunidad de verdad para también, ahora que Eugenio mencionó a que todos esos, pues quedamos 12, en realidad esos 12 fue lo que salimos como primeros bachilleres allá en noviembre de 1973, y yo quiero saludar a mis 12 compañeros en este momento también, hasta Belén. Yo quiero decirle a Julianita Vega, ya que un gran abrazo, a doña Tina Toledo hasta Bagaces, a Mayela Morales Hernández hasta Palmares, ¿verdad? A Ana María Chacón Rivas hasta Liberia, y a Jaime Calderón aquí cerca de donde yo vivo, ahí en Calderón Jiménez, a Héctor Hernández y a José Luis Corrales Chinchilla, y a Alfonso Ríos Quintanilla, que estos están por ahí, creo, en la cruz. También un gran abrazo. Y dos compañeros de esos que ya se nos están gozando de la presencia del Señor, como es León Solara y Rosario Vega. Un abrazo también hasta ellos allá en el cielo. Todos ellos pues salieron, se desempeñaron, algunos en la cruz y otros fuera de la cruz. Con ellos pues además de eso, a otros que fueron compañeros, y por diferentes razones pues se quedaron en el camino. Los más cercanos que llegaron ahí a cuarto, como Matías, como Matías Gonzaga, como Olman Brizuela, como Severino López Morales, para mencionar algunos. Eida Cruz, como que Dios goce también, pues mencionarlos también porque fueron parte importante de esa vivencia colegial, y que tuvieron también un gran aporte para la creación del edificio de la Cruz, el que se inauguró en 1973. Pues muchos íbamos a cargar piedras allá al río San Dimas, recuerdo, ¿ya? Íbamos a traer piedras y arena para cooperar en la construcción de ese edificio. Entonces, un gran abrazo para ellos. No sé si, Alonso, algo para... Tengo una consulta. Sí. Sí, debemos de recordar, bueno, que La Cruz es uno de los cantones que tiene gran relevancia a nivel de país por todos los acontecimientos bélicos que han pasado, ¿verdad? Desde 1919, con la muerte de Marcelino García, el 48, el 55, y también en los 70s hubo un episodio con el sandinismo en Nicaragua. A mí me gustaría como que nos comenten un poco cómo vivió La Cruz en ese momento, esas tensiones. Gracias. Bueno, ahí es donde está la disyuntiva, porque, digamos, ya eso fue en el 78-79, más o menos.
pues particularmente yo creo que Benio tampoco ya no residíamos permanentemente en la Cruz, aunque sí, como les menciono, pues continuamente viajaba a la Cruz, y dentro de lo que yo recuerdo eran los que nos íbamos al Mirador a ver esos juegos artificiales ahí, ¿verdad? Y además la convivencia de gente, que iba contra el gobierno en ese momento de Nicaragua, que llegaba a la Cruz, y había muchas familias pues que le daban cabida en sus casas, y todo el mundo estaba casado en que había que sacar al dictador. En ese momento yo no sé si fue mejor o peor, eso ya es, yo tengo mi opinión particular al respecto, pero que se le dio un gran apoyo a esa gente para que sacaran a Somoza. Y ahí en la Cruz pues hubo varias casas que albergaba inclusive gente uruguaya, recuerdo varios uruguayos, guerrilleros profesionales que se dedicaban a eso, y hubo casos de ahí que les daban albergue. Y varias, en realidad todo el mundo estaba casado con esa idea, y cuando llegaba gente herida, recuerdo a la Cruz ahí, inclusive a la clínica, de ahí se atendían, y lo de los juegos artificiales, ¿verdad? Que uno se iba al Mirador y veía todo allá resplandeciente, al otro lado ya por Conventillos y esa zona, así lo recuerdo las veces que yo llegaba. Eugenio tal vez también, no sé si él iba a visitar allá a su familia, y por ahí pues más cercano todavía a la frontera, que yo recuerdo inclusive que hubo gente conocida ahí que perdió la vida, ¿verdad? En eso. Sí. Fue caótico para la familia nuestra ahí en Monteplata. Nosotros tuvimos que vender la finca. Claro. Y eso fue muy duro para la familia, vender la finca, porque ahí había que desocupar todo, porque el sandinismo tenía totalmente abordado todo eso, tenía ocupada toda la comunidad, y ahí era dinamita y todo lo demás, ustedes pueden imaginarse en toda la frontera. Entonces hubo que vender esa finca. Bueno, pero lo que contar nada sobre eso, fue un gran caos. Sin embargo, todo el mundo sabe que toda la comunidad costarricense, y particularmente en la Cruz, estaban de acuerdo con el departamento de Somoza. Entonces, aquí se apoyaba todo, aquí no se hacía diferencia, aquí la gente vivía en las casas, y de aquí se organizaban los combates para allá, y la gente se le daba de comer, y a veces se le daba voluntariamente, y si no voluntariamente ellos cogían las reses de la finca. Aquí uno de los grandes desfavorecidos con esta situación de las reses de la finca fueron los alanes. Eso es definitivo. Doña Rosa Alán y toda su familia sufrió mucho eso, y desde antes también sufrió ella también, porque la gente cogía los animales y se los comía sin permiso. Lo del 55 es otra de las acontecimientos que hubo en la Cruz. Yo lo tengo muy claro. Yo creo que pasó en el 55. Una revancha del 48. Pepe le dio 24 horas a Calderón Guardia para salir del país, y Calderón Guardia se fue para Nicaragua. Allá se compadró con Somoza y se organizó, y Somoza le ayudó para que invadiera Guanacaste. Rafael Ángel estaba con su gente en la Cruz, también apoyado por alguna gente de la Cruz, eso hay que decirlo. Y don Pepe se dio cuenta, siendo presidente de la República, se dio cuenta de la situación y vino a atacar aquí a Calderón Guardia para que regresara a Nicaragua, o vivo o muerto, pero que regresara. Y esa es una situación muy complicada que puso en un antagonismo a dos partidos políticos. En aquel momento el republicano calderonista y el Partido de Liberación Nacional, que ya existía. La Cruz, lamentablemente, históricamente se vio dividido por esos dos partidos, por dos partidos. Fuera el republicano calderonista en aquellos años de la década del 50, o la unificación nacional en la década de los 60. Entonces, esos dos partidos se vieron antagonizados aquí, y de alguna manera la Cruz se vio perjudicado por esa situación. Eso ha costado, como dijo Hernán temprano, eso ha costado que se vaya quitando, ¿sí? Esas rencillas, esos odios y esas cosas ha costado.
aquí habían familias que se pueden, por respeto no lo voy a decir, pero había familias de Liberación Nacional que apoyaban a don Pepe y otras familias de la Unificación o el Republicano Calderonista que apoyaban al doctor Calderón Guardia. Esas familias estaban aquí en la Cruz y todavía existen. Ambas familias fueron perjudicadas de alguna manera, más unas que otras, porque aquí, cuando vino la tropa del 55 de don Pepe Figueres, aquí se adueñaron de la Cruz, coparon la Cruz, hicieron sanganadas, esa es la verdad. Yo no vamos a decir, alguien que algún día tiene que pedir perdón a la gente, pero hicieron sanganadas. Y entre una de las sanganadas que hicieron, tanto personales como físicas, como materiales, es que se iban a la finca, mataban los animales y comían carnita de los jefes de ejército, de los partidos políticos. Esa es la verdad. Y en el 55 aquí casi asesinan al doctor Calderón Guardia. El doctor Calderón Guardia tuvo que salir en 1955 y tirarse ese guindo ahí de la cruz, donde se sacó un ojo el doctor Calderón Guardia, porque el ejército de don Pepe ya lo tenía rodeado. Y él con toda su gente tuvo que irse. Y bueno, alguna gente habla de algunos chiles y una vez eran chistes o historietas y una vez eran ciertas o mentiras, pero hay más de una aquí en la Cruz. Una de ellas es la historia de los maletines. No la voy a contar por respeto a la familia. Pero se da eso. Entonces, todas esas situaciones la Cruz las ha vivido. Y yo quiero aquí hacer un apéndice, una paréntesis, porque cuando se da el campeonato, hay una armonía. Se olvidaron de esos hechos del 48 y el 55, y hay una armonía entre esos dos grupos antagónicos. Porque en las personas que mencionó Alonso ahora temprano, que formaban el Consejo de Distrito, y las personas que asumieron el Consejo Municipal ya como cantón, entre ese grupo de personas habían gente de calderonistas y habían gente liberacionista, pero puras. Aquí le llamaban, en Costa Rica le llamaban, y aquí particularmente en la Cruz, le llamaban gente de hueso colorado. Y a Liberación, los pericos de siempre. Y voy a mencionar a Hernán, porque Hernán es de la familia de los pericos. Toda la familia de Hernán, casi toda, yo creo que el 90%. El perico todavía. Entonces, yo también, pero no vamos a mencionar eso. Aquí había la familia Hernández, por ejemplo, don Pastor y toda la familia, Víctor y toda esa gente. Y los Alanes, los Tinoco y los Cabrera eran de hueso colorado. Esa era aquí los Casanova, los Cruz Casanova, Ramón Cruz y toda esa gente liberacionista. O sea, estaba partida la Cruz en dos, unos verdes y otros rojos. Esa es la verdad. Pero yo quiero destacar algo aquí. En 1968 y 69 hubo una unión de voluntades y una unión de ideologías bajo un solo objetivo: Cantón de la Cruz. Y eso es importante retomarlo, ¿verdad? Cantón de la Cruz, Liceo de la Cruz. Porque don Aristides decía en su discurso, que era elocuente, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Claro. No podemos tener cantón sin colegio, Sí. y colegio sin cantón. ¿Por qué? Bueno, una cosa muy sencilla. Necesitamos presupuesto para infraestructura, necesitamos presupuesto para la administración, para material didáctico. Y si no teníamos el presupuesto, el colegio, bueno, se iba en vano. De nada sirvió oficializar un colegio como ese. No fue oficial inicialmente, pero después se oficializó. Y ya oficializado, claro, ya llegamos a cantón, nos sentíamos hermosos, nos sentíamos poderosos, y el ministerio ya nos veía con buenos ojos, con ojos diferentes. Sin embargo, hay una historia importantísima ahí que daríamos 2 horas para contar, porque nada conoce también, que es el recinto de la Antorcha. Entonces, bueno, pero qué interesante que ahí esta gente, don Limber Canales, doña Piedad Zamora, don Víctor Manuel Hernández, don Carlos Rodríguez, un gran empresario transportista, era la persona que nos traía la comedera a la Cruz,
cuando don Carlos no llegaba de San José porque se iba varado ahí en Cambronero, la Cruz tenía hambre porque no había manteca, no había confín, no había nada. Había que esperar a don Carlos que venía de camino. Y para allá se llevaba todos los frijoles, el arroz, la madera y todo lo demás, y que le jalaba la madera a los alandes también. Es importante eso, ¿verdad? Importantísimo, porque eso es parte de la historia de esta comunidad, es parte de la historia. Entonces, al unir estas dos voluntades y no tener problemas ya de que el cantón, porque aquí eso nos unió, yo pienso que no faltan cosas buenas, no faltan cosas malas que sean para bien. ¿Qué nos unió a nosotros de ese antagonismo de liberación nacional y unificación nacional? El cantonato. Eso nos unió. Y yo todavía no tengo idea por qué el Consejo Municipal fue nombrado el 1 de mayo del 70, con los nuevos regidores nombrados en el 70. El presidente fue don Pepe Figueres, sin ninguna duda fue el presidente que más votos tuvo en el país, don Pepe, y eligió de 3 diputados, de 3 regidores propietarios, eligió 2 de liberación y 1 de la unidad. Y el Consejo de Distrito que estaba, había dividido también, había gente de la unidad, unidad ahora, no existía unidad, gobierno de unidad, unificación nacional y liberación nacional. Ahí estaban en el Consejo de Distrito. Todos trabajando unidos. Yo pienso que esa transición no fue tan fácil. Yo no sé si Alonso tiene documentación o algunos de ustedes tienen documentación, pero me parece que del 1 de mayo al 5 de agosto, que fue el último Consejo de Distrito, y el 10 de agosto, la primer Consejo Municipal, en esa transición del 1 de mayo al 10 de agosto, fue una transición posiblemente difícil, engorrosa, había que entregar cuentas, en nada cabe decir una cosa ahorita, ética. Ellos actuaron con ética, querían entregarle al nuevo Consejo Municipal las cosas bien hechas. Y ahí estaba don Libre Canales, un profesor honesto, un profesor bueno, profesor con mucha calidad, y posiblemente ahí interviniendo también Juanita Cruz y don Aristides, diciendo, miren, entreguen bien estas cosas, ellos ya habían venido trabajando anteriormente. Entonces, eso me imagino yo que el Consejo Municipal elegido, constituido el 1 de mayo, sesiona hasta el 10 de agosto del 69. Entonces, por esa transición, si no hubiera habido Consejo de Distrito, el Consejo Municipal inmediatamente a partir del 1 de mayo sesiona. Pero había un Consejo de Distrito que había que respetar y que había que oírlos. Había que esperar que entregaran cuentas, que rindieran cuentas a los nuevos concejales que ya se instalaban, que se habían instalado el 1 de mayo, pero que sesionaron hasta el 10 de agosto. Eso es muy importante. Muchas gracias. Don Eugenio comenta, bueno, creo que ya el tiempo casi ya se nos está agotando, pero esa transición, don Eugenio, yo tuve la oportunidad de leer el acto y efectivamente, legalmente por ley así corresponde, o sea, no es inmediato, hay un proceso de transición para la entrega, obviamente, a la nueva municipalidad que se crea en ese momento. Y en la primera acta de ese 10 de agosto de 1970, parte del acta, uno de los capítulos de los artículos del acta es la parte económica, donde se hace entrega, cuánto hay en caja, cuánto es el presupuesto, cuánto hay pendiente de partida específica. Se hace un detalle económico de la situación de la nueva municipalidad que está empezando en ese momento. Y llama la atención, imagínense que en ese 10 de agosto de 1970 todo calza muy bien porque de acuerdo a la liquidez que hay y de acuerdo a lo que presupuestariamente tenían es el mismo monto y el presupuesto de ese momento de la municipalidad era de 92.000 colones y había un presupuesto de partidas específicas de 65.000 colones. Ese era todo, pero esa transición es por eso. Hay una entrega económica de la municipalidad, hay que hacer registro de firma, hay una serie de trámites que se deben de realizar para que la municipalidad de La Cruz empiece a trabajar como tal. A mí me encanta las anécdotas que están dando, hay información que yo incluso no conocía porque son las vivencias de ese momento, ¿verdad? Yo sí recuerdo que ahora conversaban lo de la guerra, yo ahí sí tenía 4 o 5 años, la guerra, la primera, la revolución sandinista. Recuerdo claramente los bombardeos yo vivía en el sector de Copalchí, cercano a las Vueltas,
los bombardeos de la Guardia Nacional, incluso bombardeaban las casas de los vecinos de esas comunidades. Tuvimos que ser evacuados en algún momento por esos bombardeos. Luego, lo que dice Hernán, nosotros vivíamos el tema de que después viene la contrarrevolución, igual en la montaña de la Cruz, ¿verdad? Cuando ya está el Frente Sandinista en el poder, se da lo de la contrarrevolución. Eso fue en principio de los 80, y también pues golpeamos mucho al pueblo de la Cruz. Don Eugenio mencionaba algo que a mí me duele mucho todavía, don Eugenio. Para mí uno de los pueblos más prósperos que tenía la Cruz en esos años del campeonato era Monteplata. Es más, mucho del desarrollo en esos años de la Cruz se da gracias a Monteplata. Era como el granero, ¿verdad? El pueblo era como donde los vecinos sembraban, producían, y la guerra de los 70 afecta a tal punto de que los vecinos tienen que vender, tienen que salir de ahí por el peligro que representaba. Se cierra la escuela en Monteplata, pero sí, Monteplata efectivamente era y que no hemos podido los cruceños recuperar esa comunidad. A mí me cuentan personas de esos años con los que he podido conversar, don Eugenio, por eso la invitación suya y la invitación de don Hernán, pero el sacrificio suyo para lograr estudiar, según nos cuentan algunos compañeros suyos, incluso usted llegaba descalzo al colegio, subía desde Monteplata, y que más bien servía como inspiración para el resto de los muchachos, porque era uno de los que más sacrificio hacía. Así que eso es parte también de lo que ha trabajado este pueblo para estar hoy donde está. No es donde tal vez merecemos, porque yo creo que merecemos mucho más, pero nos corresponde trabajar en adelante por mejorarlo. Muchísimas anécdotas de la Cruz, y bueno, ustedes nos colaboran, nos ayudan en eso. Yo también quería, Olga, tal vez no sé si han preguntado, pero la imagen que está detrás de Olga es la casona de las monedas de oro, una joyita del Cantón de la Cruz. Fue en una casa de Salomé Belmonte, y esa casona, la historia es que don Salomé Belmonte guardaba monedas de oro, y supuestamente eso fue incluso antes de los filibusteros, a principios de 1800. Salomé Belmonte fallece, y los trabajadores todos trataron de buscar el dinero de él. Se supone que no lo encontraron, y esa casa existe desde ese momento. Las expediciones que se hacían hacia Nicaragua o hacia Costa Rica, al volcán Orosi, todas en algún momento mencionan esa casona, que es prácticamente una casa de más de 2 siglos, ¿verdad? Entonces, tal vez para que disfruten esa imagen que tiene Olga a la espalda. Un par de cositas nada más para cerrar yo, un par de cositas. Sí. Primero es que aquí no hemos mencionado mucho a Félix Gallo. Félix Sánchez Gallo, conocido como Félix Gallo. Félix Gallo era acucioso, y por algo fue el primer ejecutivo municipal, ¿verdad? Y José Luis Fallas Leitón, también una persona acuciosa en la letra, ¿ah? Y entonces fungía como secretario. Incluso entiendo que era secretario del Consejo de Distrito, y pasa a ser secretario del Consejo Municipal. Importantísimo mencionar eso, porque uno tiene que ser tan mezquino en esa situación. Disculpa que lo interrumpa, ya que a veces uno comete el pecado, ¿verdad?, que cuando menciona nombres le queda alguien por fuera. Don Alejandro Martínez, don Félix Pedro Martínez, que yo veo que están ahí en ese inicio. Yo lo menciono, pero me gustaría que ustedes los mencionen. Yo lo menciono porque ellos también fueron parte de don Misael Martínez, don Alejandro Martínez y don Félix Pedro. Y también tenemos que ser también honestos, tenemos que reconocer que ustedes saben que Omar Alán es una persona que le gustaba mucho la fiesta. Entonces él, cada vez que había problemas económicos, proponía fiestas. E incluso, creo que en 2 oportunidades las fiestas de la Cruz fueron dedicadas al cantonato. No, yo creo que más, pero hay una cosa importante. Cuando se organizaban esas fiestas o esos bailes para hacer dinero y poder recaudar y poder hacerle frente a todo lo que significaba el cantonato, don Omar Alán, porque yo estuve metida de pequeña en todo lado y yo observaba. Yo tal vez tuve la oportunidad de ser muy observador en este curso. Yo me metía a los bailes, no me cobraban. Como yo estaba pequeño, no me cobraban. Y ahí observaba. Y anécdotas como esta.
para poder hacer plata en la cruz, en un baile, se hacían los famosos rifas no, sino apuestas. ¿Cómo se llama? Remate, ¿no? El remate de las gallinas, la gallina hinchida. Remate de la gallina chotada. Eso. ¿Y saben cuánto logró pagar Omar Alán por una gallina chotada en aquel entonces? 100 colones. Hoy significarían 100,000 colones por una gallina chotada. ¿Y quién da más? ¿Y quién da más? Y habían varios personas ahí, pero Omar Alán siempre decía, esto es para la comunidad, decía Omar Alán, esto es para la comunidad. 100 colones por esa gallina chotada. Y ya para no darle más tiempo al remate, Omar Alán se llevaba la gallina chotada por 100 colones. Y eso sucedía en todos los bailes. En el baile que organizaba ahí donde Luis Alarcón, eso era de Teodoro Morice, había un salón ahí que ahí me metía yo, y allá en el otro salón, Mar del Plata, ahí se hacían los grandes bailes también. Yo me acuerdo bien de todo eso y me acuerdo de esas famosas rifas, no, remate, ¿cómo se llaman esos? Eso. Pero los anales eran famosos. Eran subastas. Subastas, exactamente, las famosas subastas. Pero eso era con el objetivo de hacer dinero y poder hacerle frente a todas las entidades del campeonato. Todas esas cosas hay que conocerlas. Y Omar Alán en eso era muy... Don Antonio era un poco más reservado. Él por debajo tal vez daba algunas cosas, pero no decía nada. Él era más dedicado a sus cerraderos y cosas, a sus negocios. Pero Omar Alán era más fiestero. Los reconocimientos, claro, hay mucha gente que aquí conoció y un poco lo de mi historia ahí, y a mí me costó la vida, así, me viene a pie descalzo y me ponía los zapatos ahí en la finca de Miguel Espinosa, pues si no se me gastaban los zapatos. Y no era porque mi papá no tuviera, no, es que mi papá tampoco nunca quiso que yo estudiara, quería que yo me quedara en la finca, él le ayudaba más. Y yo, para que yo me aburriera, yo quería contar nada más ahora para contestarle a don Oler con eso del 79. O sea, todo el mundo, como decía Alonso, era evacuado. Y recuerdo la pulpería de mi tío Patricio Hernández. Esta fue evacuada prácticamente toda hacia Tilarán por la invasión que ya venía. Entonces tuvimos se pagó un carro y se llevó toda la tienda prácticamente para Tilarán y estuvimos en Tilarán como 2 meses. Y Patricio, que nunca llegó. pero anécdota bonita de contar también porque fueron problemas ahí. Lo del 55, mi tata en ese momento era policía, entonces el gobierno y figuerista, entonces hubo problemillas ahí también. Y voy a contar esta anécdota que casi a nadie se le he contado, tal vez a un par de personas. Mi tata, con eso de las revoluciones del 48 y del 55, los hermanos, algunos ahí participaron entonces más activamente, sobre todo la del 48, que mi tata todavía estaba jovencillo, pero sí en la del 55. Y guardó todo un montón de cartucheras, de balas de M1 arriba de un cielo raso que hay en mi casa. Resulta que yo no sabía nada de eso, nunca me había subido ese cielo raso. Y en el 60 y Trejo Fernández 66-70, presidente Trejo Fernández, mi tata como también era gran amigo de Omar Alán para las fiestas, en una fiesta allá en el Panamericano, eso era de Omarenco, habían alquilado otros dueños ahí. Y resulta que cuando se iba a pagar la cuenta, no sé qué pasó, seguro mi tata había quedado sin plata o algo y se armó un zafarrancho ahí. Entonces la policía del 60, ustedes saben que antes pasaba que en cuanto ganaba un gobierno, todos los policías iban y cambiaban el policía, todo se cambiaba. Fue Chipenegro. Ya el 2 de mayo ya eran policías nuevos, todos. Y entonces estos muchachos, estos policías acababan de asumir
Entonces llegaron y mi tata salió huyendo hacia la casa. Llegó a la casa, mi casa queda, bueno, la casa de mi tata, o sea, ahí mismo, todavía queda un lote ahí. Queda de ahí del Mar del Plata 25 metros al norte, a mano derecha. Ahí arriba, la casa de mi tata quedaba hacia arriba. Mi tata llegó, picadillo ahí, ¿no? Y llegó y sacó el M1, lo agarró y le dice, así se arma, tenía ahí una carabina, era una carabina que le había regalado un exalcalde de la Cruz, don Víctor Arias. Vino y se la armó, así se arma, y la cargó, ¿no? Y se tiró de panza ahí que entraran a la casa, ¿no? Recuerdo que el finado Lisandro, ¿no? Que vivía diagonal a la casa de los Tobales, ¿no? Llegó y ahí lo convenció, ahí, y ya, bueno, pase ustedes, ya pasó echando, ahí lo convenció de que y los policías salieron huyendo entonces, ¿no? Por cierto, ya al día siguiente mi tata agarró la carabina y dice, ¿qué fue lo que yo hice? Agarró, la desarmó y se la mandó a un tío mío, Néstor Hernández, que vivía en Coajiniquil. Llévale esa carabina a Néstor, dice, porque yo no puedo estar con esto aquí. Entonces, y me decía, usted me puso a mí el carajillo, yo tenía, ¿qué? Como 12 años, serían, más o menos. Me suba hacia el cielo raso, ahí hay una cuestión, ahí quiero que la baje. Entonces yo subí y empiezo a sacar esas cartucheras ahí llenas de balas de M1, y échelas en un saco, dice, y nos vamos, cargados, hacia el comando a entregar eso. Eran secuelas de esas revoluciones, y ahí llegamos y entregó toda la armería. Son cosas que pasan, ¿verdad? Yo creo que hay que reconocer. Yo no sé, Alonso. Hay que ir haciendo los cierres. Yo quiero decirle algo, yo voy a empezar para que ustedes tengan la oportunidad de despedirse de los cruceños, las cruceñas, que en una fecha tan bonita para el cantón. Uno a veces, pues aquí podemos amanecer mencionando tantas familias del pueblo que yo he podido revisar la historia de la Cruz y desde los talabarteros, los zapateros, o sea, es increíble, es tan rica la historia de este cantón que podríamos hacer todas las semanas programas hablando de diferentes familias de este pueblo tan hermoso. La historia ha sido un poquito, creo yo, dura, no se ha reconocido, creo, una familia que yo quiero reconocer un poquito en este momento. Tal vez hay un incidente que tal vez sea por eso, pero que también ha dado su cuota en la Cruz. Yo les decía que en principios del siglo XIX, ¿verdad? Los primeros finqueros empiezan a llegar a la Cruz. Es la única familia fundadora de esos finqueros ribenses que permanece en la Cruz todavía. Y es la familia Morice. La familia Morice eran propietarios, ellos compran a un padre prácticamente la mitad de la Cruz, casi que toda la Cruz. Cuando hablo de la Cruz, no es del pueblo de la Cruz, de todo el territorio de la Cruz. Que eso en ese momento incluso estaba viendo el mapa, Brasil y aparte Upala pertenecía a lo que es el territorio nuestro. En 1915 eso pasa a ser de Upala, igual que Lepanto y Cóbano pasa a ser territorio de Punta Arenas, pero la familia Morice es familia fundadora de acá. En 1856, el que avisa, el que da el informe a Juanito Mora, por decirlo de alguna forma, al gobierno de Costa Rica en el momento de la invasión de filibustero, es Erasmo Morice Piallo, un Morice, el que avisa la invasión, y habían asesinado en Salinas, que no se llamaba Puerto Soleil, habían asesinado a los policías del resguardo que protegían esa zona. Los filibusteros, el primer asesinato o la primera batalla que libran es en Salinas, que hoy conocemos como Puerto Soleil. El nombre original de Puerto Soleil es Salinas. Y luego los morices unen fincas con Salomé Belmonte, porque Luis Morice se casa con la hija de Salomé Belmonte, y Ánimas y la finca Zaguá, que incluía Quebrada de Agua, Conventillo y todo, pasan a ser una sola finca. Entonces la Cruz está dentro de ese territorio. Entonces parte de lo que hoy es la Cruz, de alguna forma ellos en algún momento empezaron a donar tierras para eso. El cementerio, el mirador, toda parte del lindo,
fue terreno que era de la familia Morice, ellos lo donaron y recientemente donaron también don Luis Morice, yo recuerdo, yo estuve en esa reunión, donó la parte del polideportivo. Me parece que también es una familia que debemos de rescatar, pero igual Martínez, Morales, Mora, Hernández, Tinoco, Oceguera, son tantas familias de Espinosas, pero bueno, al final uno comete tal vez en tan poco tiempo, comete ese pecado. Yo sí he estado revisando y también el agradecimiento para esa familia, que es una familia fundadora y que permanecen aquí en el pueblo todavía. Adelante, Hernán. Tal vez, un momentito, tal vez es porque el tema es otro, distinto. No es reconocimiento de la gente, pero por reconocer, imagínense que a mí se me olvidaba, creo que es una ingratitud que se me olvidara el nombre de Algeri Tinoco. Willy Arce, dos profesores que trabajaron en el colegio ad honorem. Doña Algeri Tinoco, que por ahí debe estar con su familia, ella era profesora de ciencias, más recuerda. Ella no cobraba por eso. Y así, doña Dora Zamora, hay que reconocerle a doña Dora su sagacidad, su manera de hacer su negocio, su manera de tratar a la gente, su famoso rancho. Hay tanta gente, Patricio Hernández con sus negocios, Cabrera, doña Rosa, pero hay tanta gente que mencionar, pero tal vez no la oficialización del liceo nocturno de Nicoy de la Cruz. Hernán. Sí, en realidad tienes mucha razón, Alonso. Hay nombres de, yo con la familia Morice he tenido alguna vez, tengo ganas de escribir algo porque hay un documento donde habla de la historia de la Cruz y en uno de esos, no sé si es el señor Vargas, que fue sacerdote, ¿no? Menciona el asesino, Gil Tablada y todo eso, y son términos que a mí realmente me disgusta. Lo voy a decir aquí, me disgusta porque, primero porque posiblemente él no conoció los hechos de mano. Segundo, quiero tener espacio aquí un poquito, ya que vos lo mencionaste, porque yo era muy carajillo y yo iba a la talabartería de Don Gil. ¿No? Iba ahí y recuerdo también a Pablito Mora, que Dios goce, yo iba a conversar con él de fútbol, él era zapatero ahí. Y ahí llegaba Don Luis y Don Luis y Don Gil se abrazaban y se ponían a echar chiles, y lo recuerdo perfectamente. Yo estaba muy pequeño, pero eran grandes amigos. Posiblemente derivaba de su amistad de la parte del microempresario que era Don Gil en la parte de la talabartería, que le hacía también toda la parte de esa parte de trabajo allá a la hacienda. Así es que ellos tenían muy buena relación. Las circunstancias, bueno, dieron al traste con esa amistad, son cosas que pasan, nadie está exento de cometer ese tipo de errores que se cometió esa vez, pero yo que de esa relación, hay veces se castiga muy duro a las personas y esa parte que tenía Don Luis con el pueblo, nadie, todos los viejos, pues, no lo pueden demeritar. La verdad es que la historia de Idiota cometió un error y hay veces se menciona mucho más duro de lo que debería de mencionarte eso. A mí lo que sí no me gusta es la forma en que se manifiesta ahí. Perfectamente todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pero no es como se menciona ahí. Hernán, te hago un paréntesis y recuerdo muy bien también yo, carajillo, un niño, joven, don Luis Morice aportaba mucho, te acordás, en las fiestas, él donaba foros, él era colaborador completo con el pueblo. Ese es el otro comentario que quiero. Don Luis mantuvo esas fiestas cívicas de la Cruz. Bueno, aquí es que como decís vos, hace muy poco tiempo, pero nos faltaron las fiestas, nos faltaron las procesiones que se hacían en la Cruz, los desfiles de los faroles, la misa de gallo, un montón de cosas que se estilaban en ese momento.
batiendo charco. Y eso de don Luis, pues él incluso hacía una fiesta para el pueblo cada año sin ningún costo para que con corridas allá abajo, que muchos van a decir, pero eso no, esa era parte de la relación que él tenía con el pueblo. Además de que siempre cuando iba a pescar, él siempre me encontraba en el camino y me alzaba para llevarme a pescar. Bueno, pero es cierto eso que, bueno, vos lo mencionaste, yo algunas veces que leo, he estado leyendo ahí la cruz, así entro a la cruz y pongo y leo historia, leo ese artículo y me molesta mucho, así como me molestan un montón de cosas que posiblemente no hubo tiempo para hablar un poquito de la parte de la seguridad, de la educación, y como algunas personas se dan el lujo de opinar de la cruz sicarios, la cruz tal y sin ir más allá de un análisis de la situación, de cómo se combate, de cómo hay cosas que a uno le molestan, por eso tal vez no sé, no tuvimos oportunidad de hablar aquí cómo puede ser eso combatido en la parte educativa, en la parte de coordinación con una serie de cosas, que es lo que esta gente que menciona la cruz, tierra de sicarios, en lugar de escribir ese tipo de cosas, perfectamente puede decir, tenemos problemas por las circunstancias geográficas, porque Costa Rica está teniendo problemas con el crimen organizado y la cruz es frontera. O sea, ver y decir las cosas en perspectiva, no sin ningún análisis y sin nada que aportar. Yo quería decir esto, yo no. Gracias, Hernán. Yo quería compartirle, hay varios mensajes muy lindos, ahí nos van a varios comentarios muy bonitos. Hay uno de doña Carmen Mora saludando a Hernán y a Eugenio. Cuenta unas anécdotas muy bonitas. La gente ha aprovechado para compartir algunas historias del pasado en los diferentes comentarios, y de verdad que todos los aportes muy, muy lindos. Yo sí quiero cerrar yo, por lo menos, despedirme de todo el pueblo de la Cruz. En esa acta del 4 de agosto de 1969 hay un radiograma que se lee en esa acta. No dice quién es el autor, asumo que es el presidente de la República, Trejos, o el gobernador de la provincia. Lo lee don Carlos Manuel Rodríguez, y yo siento que esto es una frase que debemos de atesorar todos los cruceños, porque para mí, preciosa. La enviaron por un telégrafo, obviamente ese era el medio de comunicación en esos años, y dice, a mí me llega mucho, porque bueno, era dedicada a nuestro pueblo. En ese momento era la primera sesión del Consejo de Distrito, una vez aprobada, publicada la ley del Cantonato de la Cruz. Dice lo siguiente: quedará latente en el corazón de los cruceños y en historia de ese lugar el cantonato que con tantos desvelos se obtuvo para la Cruz. Es un telegrama que llega y se lee en esa sesión del Consejo de Distrito del 4 de agosto. Me parece que recoge o resume todo lo que ustedes hoy han expresado, de lo difícil que fue, de lo que costó la Cruz. Ahora yo vi un comentario de un joven cruceño también, y efectivamente así es. El territorio de la Cruz, del distrito de la Cruz, que administrativamente se crea en 1915 en administración de don Alfredo González, el territorio nuestro llegaba hasta Potrerillos. Y cuando se hace el cantonato, en esas negociaciones la Cruz tiene que ceder parte del territorio. Liberia no entrega la casona, que era de la Cruz, y el territorio queda un poquito más pequeño, por lo que incluso bajan el límite por los puercos, cuando el límite era Tempisquito. Parte de lo que decía Eugenio y Hernán ahora, lo que costó ese cantonato. Se tuvo que aceptar, porque si no iba a proceder y no se iba a lograr. Pero bueno, al final estamos disfrutando siempre de un cantón maravilloso, y yo quería compartirles ese telegrama que llega al Consejo de Distrito y que lo lee, que al final es un agradecimiento y una felicitación para todo el pueblo de la Cruz, que en ese momento eran 7.600 personas, y en la actualidad más de 27.000 poblamos este hermoso cantón. Hola. Sí, bueno, excelente por ese gran viaje que hemos dado a lo largo del tiempo, aunque no estuvimos en esa época por obvias razones, los que somos más jóvenes. Sí nos da una pincelada de lo que fueron esas vivencias de las grandes familias acá en el Cantón de la Cruz, de esa historia.
y también muy contento por las anécdotas, vivencias que nos han compartido desde la página de Facebook. Les comento que tengo una bolsita con los nombres de todas las personas que comentaron y vamos a proceder a hacer la rifa. Entonces, el primer premio será una orden por 20,000 colones en Restaurante Boulevard. Restaurante Boulevard se encuentra en Coaguiniquil y voy a sacar al primer ganador o ganadora. Como pueden ver, mi mano no tiene nada. Voy a incluir acá y saco al primer ganador o ganadora y el nombre es Shirley Torres. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿Me confirman? Perfecto. Sí, sí. Excelente. Shirley Torres es la primera ganadora del cupo por 20,000 colones en Restaurante Boulevard. Voy a proceder a obtener el segundo ganador o ganadora. Y tenemos una ganadora por segunda ocasión por otro cupo por 20,000 colones en Restaurante Arrecife. O tiene dos opciones para este premio: escoger los 20,000 colones en consumo en Restaurante Arrecife o escoger un descuento por el 40% en el consumo que realice esta persona, que sería Carmen Mora Mejía. Carmen Mora se gana el premio en Restaurante Arrecife. Voy a proceder a sacar el segundo. El tercero. El tercero es otra orden por 20,000 colones en el Restaurante La Copaleña, que se ubica en Playa Copal o en Copal de El Jobo. Otra ganadora, es que las mujeres, vea qué poder, dice que se llama Aura Bonilla Bonilla. Aura Bonilla Bonilla se gana el tercer premio por 20,000 colones en Restaurante La Copaleña. Y vamos a ver si sale un hombre, porque el cuarto premio también es en La Copaleña. La Copaleña en esta ocasión nos está regalando dos premios, dos cupos por 20,000 colones. En este caso sería el cuarto y es para, dice Rodríguez R. Centeno. Así salía el nombre del usuario en el comentario. Rodríguez R. Centeno. Les comento que para que este premio sea efectivo, a partir del próximo martes, de la próxima semana, a partir de mediodía pueden pasar por acá, por las oficinas de la Municipalidad de La Cruz, a retirar el certificado y ya estarían haciendo efectivo el premio cuando gusten. Entonces, a partir del martes. Y yo, bueno, para cerrar, les agradezco muchísimo a Eugenio Espinosa, Hernán Hernández, calidad, muy buenas historias. Sí recalco mucho el papel de las mujeres también en la creación del campeonato, porque no solamente fueron hombres. Piedad Loaiziga, mencionan a ella y a muchas otras mujeres que han sido profesoras, que han estado en todo este proceso de conformación del Cantón de la Cruz y también en el desarrollo, tanto económico como educativo del cantón, y por lo tanto son excelentes aportes y sin más, me despido. Olga, tal vez en la despedida de Eugenio, de verdad. Bueno, agradecer a ustedes la invitación por me hayan permitido participar y conversar un ratito con el pueblo. En realidad, un abrazo para todos los cruceños, felicidades, y que quedan varias cosas ahí que tal vez después, Alonso, vamos a ir conversando sobre la actual situación pero ya eso podemos, porque a mí me gustaría dar un poco ahí de
que hablemos un poco sobre lo que tengo yo en mente de transformación de la economía primaria, la secundaria, cómo tenemos que ir. Pero ya es eso. Por el momento, yo solamente que les agradezco muchísimo, muchísimo y a disfrutar y a esperar que se cuide mucho, porque esta pandemia aún no termina. A mí me ha tocado duro, son 3 primos hermanos que se han ido con esto y eso me dice que no es jugando. Entonces sí soy del criterio de que la economía debe de abrirse, porque somos ya con la responsabilidad de cada uno, ¿no? Somos maduros y no podemos seguir resistiendo un castigo económico y un castigo pandemia. Entonces ser un poco responsables y decirle al gobierno el gobierno central que tiene que buscar cómo hacer un equilibrio real en esto. El señor presidente tiene de verdad que ver los ojos hacia un pueblo como La Cruz, que ha hecho las cosas responsablemente. Creo que ha manejado o administrado bien. Hay que ser consecuente con lo que se dice y con lo que se hace. Se abre hasta lunes para que la gente visite lugares y se le restringe por otro lado. Entonces, creo que solamente un llamado ahí al señor presidente, el cual pues tengo el gusto de conocer personalmente, la verdad, por eso hablo así, y que se fijen nosotros, ¿verdad? Que un cantón fronterizo que está luchando no solamente contra la adversidad económica, sino por ser fronterizo de varias formas. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Quiero agradecer profundamente a los organizadores de este conversatorio, Alonso, cabeza municipal de la alcaldía, y a Olger, a Hernán. Me alegra mucho verlo, desde hace mucho tiempo no lo veo, y a todos, todo el consejo municipal, que trabajen unidos, apoyen al alcalde, estudien bien los proyectos, ejecuten adecuadamente lo que hay que ejecutar, tomen las decisiones que hay que tomar sin miedo, hay que tomarlas. Hay que cambiar, hay que renovar, hay que reingeniar, y eso es un aporte importante del Consejo, porque el Consejo aprueba y la alcaldía ejecuta. Al pueblo de La Cruz y a los que están fuera de La Cruz, no se olviden de este cantón. Los que están fuera y van a ir a pasear a alguna parte de las playas de Costa Rica, no se les olvide que tenemos las mejores 4 playas del país. Entonces, que vengan aquí, que le hagan un grano de arena a la Cruz, que aporten y que den trabajo a mucha gente que necesita en este cantón. Buenas tardes, Alonso, y un saludo especial a todos y a todas. Gracias. Buenas tardes. Un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo. Gracias, Ole. Con gusto. Hasta luego. Ok. Voy saliendo. Ok, hasta luego.